El día de hoy vamos a estar viendo todo lo que es medición, cómo es fundamental a la hora de hacer crecer nuestro negocio, así que sin perder mucho tiempo vamos a comenzar con el webinar. Muchos de ustedes ya nos deben conocer, la gran mayoría. Yo soy Santi de Sousa, no se confundan de Santis, el de la derecha. Soy director de operaciones en todo lo que es el Hub de Argentina, y me acompaña hoy mi compañero y amigo Santiago Barrera. ¿Qué Hoy tal? ¿Cómo andan? Espero que Así estén muy que, bien. Espero que estén muy bien. nada, Santi, hoy igual contá de tu rol también. Así es. Bueno, sí, Santi está como director de operaciones. Yo dentro de Growth estoy como, el puesto se llama Digital Native. Estoy más que nada enfocado en esos clientes que son 100% nativos digitales y que, y que nada, esta parte como de medición y están como también un poco más metidos dentro de lo que es la parte digital, ya tienen bastante conocimiento, entonces yo estoy dentro de Growth básicamente encargado de ese tipo de clientes. Que ese es básicamente mi rol dentro de la empresa. Perfecto. Ahora que nos conocieron un poco más, nos vamos a meter de lleno en lo que es la medición y los conceptos básicos. Eh, Entiendo que hay mucha gente que debe estar pensando de Google Analytics 4, la migración, deben estar ansiosos, mucha incertidumbre. Sepan que el webinar de hoy va a estar más enfocado en lo que es la medición de Google Ads, y de todas formas va a venir un webinar orientado todo a GA4 y a todo lo que es Analytics, así que no se preocupen desde ese lado, dejarlos tranquilos, que va a suceder también. Eh, lo que vamos a ver hoy implica que todos tomamos decisiones en base a la información. Desde una persona senior hasta una persona junior, la base de justamente tomar decisiones es la información. Por eso, para Santi y para mí, generalmente todo lo que es medición es un punto fundamental a la hora de revisar cómo está performando una campaña, por qué está actuando de esta manera, si hay temporalidades o no. Nuestro termómetro generalmente al momento de comenzar algo siempre va a ser la medición. Por eso siempre le vamos a dar foco a la medición, y por eso siempre volvemos a repetir un poco que vemos a lo largo de los tres mercados que hay problemas o hay cierta incertidumbre en cuanto a la medición. Por eso también les traemos todo este contenido, para que ustedes puedan tener una base para tomar decisiones. Entonces, en la agenda de hoy, lo que vamos a ver es qué es una etiqueta, la importancia de traquear las acciones, no vamos a traquear por traquear, la idea de qué podemos medir, porque hay varias opciones, no simplemente una cosa o dos, se pueden medir varias cosas, o eventos. Después vamos a ver todo lo que es audiencias, la importancia también de lo que te permite el etiquetado al momento de las audiencias. Después vamos a ver unos conceptos básicos, que en realidad estos conceptos básicos van a ir de la mano con el caso práctico. Simplemente saber ciertos conceptos para la hora que nosotros estemos haciendo la demostración, se entienda lo que estemos haciendo en el caso práctico. Igual, sepan que más allá de todo el contenido que vamos a ver hoy, si necesitan una mano, claramente se pueden poner en contacto con nosotros, vamos a ver, podemos ver caso por caso puntual, y al final de este webinar vamos a contestar también las preguntas si quedan alguna duda, y de vuelta, pueden contar con nosotros para agendar una reunión o mandarnos un mail, que también se los vamos a mostrar al final del webinar, para que puedan consultarnos lo que necesiten y ver casos puntuales. Dicho esto, ¿qué es una etiqueta? La etiqueta, básicamente, muchos pensamos en lo que son códigos de las páginas y decimos que es medio la Matrix, ¿no? Cosas que no entendemos, son muchos datos, no son visualmente atractivos, como el de acá a la derecha. Bueno, eso es un fragmento de un código. Una etiqueta, mucha gente también lo conoce como un píxel o un fragmento de código, es una pequeña, justamente, fracción de código que se aloja dentro de nuestro sitio web. Pero no se asusten, la importancia de esta slide es entender para qué funciona, y realmente funciona simplemente para traquear, o sea, para saber qué está sucediendo o cómo se maneja el usuario en nuestra página web una vez que se active esta etiqueta. Es simplemente vamos como colocar pequeñas migas
y saber qué está haciendo, por ejemplo, Santi, que muchos lo deben conocer como Junior, perdón, nunca lo aclaré, pero como Junior trabaja después de haber, por ejemplo, cliqueado un anuncio, o cómo funciona la etiqueta, y permite justamente entender qué están haciendo los usuarios en tu página. Ese es el principal concepto que deberíamos saber de la etiqueta. Más allá de el concepto raro de cómo está, cómo es, y todos los textos, es entender la importancia de cómo funciona. Creo que lo vamos a entender un poquito más en el siguiente ejemplo, que vamos a ver las distintas fases del usuario. Y acá voy a meter a Junior de vuelta, te voy a mencionar bastante, pero por ejemplo en la fase 1, los usuarios, por ejemplo, ven tu anuncio. Junior vio el anuncio, ya sea en la red de YouTube, en la red de Search, en la red de Display, en todas las redes de Google, vio el anuncio, por ejemplo. Una vez que vio el anuncio, pasa a la fase 2. Le interesó, por ejemplo, un video de una guitarra en YouTube. Perfecto. A la hora de justamente cliquear en el aviso, ¿qué está pasando? Una vez que alguien cliquea, sale de la red de Google. Es decir, sale de YouTube, sale de lo que es Search, sale de lo que es Display, sale de lo que es Discovery. Una vez que alguien sale, ahí es donde Google pierde el control de lo que está sucediendo en la página. Entonces, ahí es cuando llegan a su URL o a su landing page, a su página web. Bueno, lo que permite la etiqueta es un linkeo entre Google y básicamente su URL o su página web para permitir ver qué está pasando después. Entonces, de esta forma, se puede entender el comportamiento de Junior a lo largo de la página web. Si terminó comprando, se añadió a carrito, si por ejemplo, no sé, cualquier acción que pudo haber hecho, bueno, esto es lo que nos permite justamente verlo. Y la fase 4 ya sería justamente hacer una acción en la página. Pero el concepto es, una vez que sale de las plataformas de Google, poder saber qué está haciendo, ahí entra la etiqueta. Entonces, ¿por qué medir conversiones? Un poco es determinar qué estrategia, campaña, ad group, keyword, a la hora de hacer search, por ejemplo, es la más relevante a la hora de hacer resultados, y por ende alocar presupuesto de acuerdo a eficiencias, no a suposiciones, sino que la información es poder, con información vamos a tomar decisiones y ver dónde alocar más precisamente el presupuesto. Entender el retorno de la inversión publicitaria. Muchas veces, más allá de alocar presupuestos de forma eficiente, es como, ¿qué tanto retorno me está dando ciertas campañas? ¿Qué tanto retorno me está dando ciertos formatos? Porque no estamos hablando simplemente de la cantidad de ventas, por ejemplo. Se puede ver hasta la cantidad de retorno que me da cada campaña. Después, el tercer punto es fundamental, que es permitir que las plataformas utilicen la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, para que justamente aprendan con el tiempo y puedan generar mejores resultados, y aprendan justamente de los comportamientos y de los intereses de las personas para mejorar, que se llama smart bidding esto, o aprendizaje automático. El punto número 4 es conocer el user journey para poder optimizar, saber cómo está navegando el usuario, saber dónde hay puntos de fuga, saber dónde hay trabas dentro de todo el proceso del usuario. Bueno, la medición también nos permite ver esto, cuántas trabas hay a la hora de terminar un proceso, por ejemplo. El punto número 5 es tener visibilidad sobre los usuarios que interactúan con los ads, en qué dispositivo específico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos en un mundo 90% mobile. Es importante saber, por ejemplo, a la hora de decir, bueno, cuánto convierten o cuánto generan a la hora de ver si es en mobile, en tablet, en TV, bueno, para justamente la creación de anuncios, que es muy importante también. Y el punto número 6 es, que lo vamos a ver mayor en profundidad todos estos puntos, es las audiencias personalizadas y de calidad. Cuando ustedes midan, o si ustedes miden, pueden generar audiencias de calidad, mucho mejor que las audiencias mucho más específicas, diríamos, que las audiencias generales. Pero previo a entrar de lleno un poco a todo lo que es la medición, queremos explicarles un poco la importancia de medir un ecosistema cambiante. Porque más allá de, por ejemplo, hoy estoy midiendo algo, es tener esa flexibilidad y holgura dentro de las empresas para poder medir constantemente. ¿Por qué? Todos sabemos que a lo largo del tiempo
ya sé que no quieren escuchar más esta palabra, pero la pandemia aceleró un montón los procesos, el COVID aceleró los procesos, los usuarios a la hora de hacer un recorrido lo tienen con mayor complejidad, tienen muchos más puntos de contacto, tienen muchas más variantes, por así decirlo, entonces hay que hay que tenerlo en consideración para ir adaptándonos a todas esas variantes. Después sabemos que la medición a lo largo del tiempo por temas de privacidad va a terminar siendo por un cookieless world, o sea, sin cookies, sin un traqueo específico a través de una cookie. Para los que no lo saben, las cookies también es como Hansel y Gretel, que va dejando migas para poder saber qué está haciendo el usuario. Bueno, imagínense si ya no hay esas migas. ¿Cómo traqueamos al usuario? Y es lo que está pasando, por ejemplo, en todo lo que es privacidad, por eso también está GA4, por eso hay nuevas tecnologías. Bueno, saber que van a perder protagonismo las cookies. Y después, con el tiempo, las expectativas también de las personas van aumentando, ante estos continuos cambios, y vamos a tener menos tiempo. Vamos a tener que hacer menos, vamos a tener que hacer más con menos. Y dentro de todo esto es simplemente estar al tanto de estos tres pilares e intentar combatirlos día a día, digamos. Es como, hoy no es que mido y después dejo por completo mi medición, hay que revisarla, hay que ver qué agregar, cómo mejorarla constantemente. Bueno, estos son los pilares del porqué de los temas principales de medir. Y un poco respaldando esto es el 38, un poco en números, es el 38% de las personas cambian de pantalla al terminar una tarea. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos información en el celular, pero por ahí se nos es más cómodo llenar todo un formulario en la computadora? Bueno, ¿cómo se mide esto? ¿Por qué se mide? También estar atentos a eso. Y el 90% de los user journeys involucran más de un canal de interacción. Hoy en el mundo omnicanal tenemos que estar en todos lados. ¿A cuántos de ustedes seguramente si lo bajan a interacciones, capaz vieron un anuncio en la televisión, después estaban usando el celular y lo vieron en una red social, después lo googlearon, después lo vieron en el otro? Bueno, todos estos ecosistemas en los que estamos hay que estar presentes, porque justamente los comportamientos van variando, los estímulos de los usuarios son varios, no es que antes era comprar solo en la tienda, ahora realmente podemos comprar en absolutamente todos los medios y de todas las formas posibles. Por eso es estar presente. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación en cuanto a la medición? Es definir la importancia de su negocio, identificar y medir el rendimiento de los medios en correlación con los objetivos comerciales, y trasladar esos objetivos comerciales a métricas en medios, con mayor flexibilidad. Y les queremos dar un ejemplo, porque nos hemos topado mucho con, por ejemplo, momentos en los que no hay objetivos claros. Y por más de que sea un objetivo que sea inventado, o sea un objetivo que sea un norte que ustedes creen como negocio, como empresa, pueden alcanzar, hay que seteárselos. De una forma de tener un norte, y de esta forma de tener este norte, es ir puliéndolo día a día, mes a mes, año a año, para justamente empezar a predecir mejor los resultados, o ver si son achievable o no, si se pueden llegar al objetivo que nos estamos planteando. Entonces, por eso siempre vamos a decir, y siempre los vamos a recomendar, vamos a suponer que me imagino que toda empresa, sea una ferretería de la vuelta de su casa, o sea una empresa grande, va a tener objetivos de negocio. El objetivo de negocio siempre va a estar atado, en su gran mayoría, no todos, a generar ingresos. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo claro, el objetivo de negocio va a ser generar 3 veces más ventas que en para el año 2023, perdón, en correlación al 2022. Después hay un objetivo del canal de marketing, por ejemplo, del canal de marketing, de generar 70% de los ingresos a través de conversiones en digital. Es decir, antes capaz las ventas estaban en un 50% digital y 50% medios off, hoy dice, la hipótesis o el objetivo es crecer digital. Vamos a generar el 70% a través digital. Pero lo importante de estos objetivos de negocio y de marketing es también bajarlo en objetivo de campaña. Es decir, y de vuelta, acá siempre son estimaciones. Si somos un negocio nuevo, una ferretería que no sabemos plantearlos, realmente es
probar, experimentar, plantearse uno, ver si se llegó, en qué porcentaje se llegó, y a partir de eso ir puliendo. Eso es lo importante también como para tener un norte y tener previsibilidad de las campañas. Pero, por ejemplo, el objetivo de esta campaña que queremos hacer en digital es obtener 50.000 ventas en el Q1 en la red de search, por ejemplo. Este va a ser nuestro norte para decir, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo optimizamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero es esencial la medición en relación a los objetivos. Tienen que ir muy de la mano. Entonces, de vuelta, respaldando por qué la medición tiene que ir en relación a los objetivos de negocio es porque una medición robusta tiene que incrementar un 20% el revenue de las empresas y tener hasta un 30% de efectividad en costos. Esto es de la BCG y es un estudio que hicieron ellos. Por eso, más allá de que se los cuente, queríamos como respaldarlo con números para mostrarles cómo la medición es algo integral a lo largo del tiempo y tiene que ir puliéndose y estar en relación de los objetivos de negocio. Buenísimo. Bueno, acá aparezco yo. Voy a explicarles ahora, bueno, una vez que se entienda todo lo que dijo Santi recién, es como está bueno saber qué es lo que se puede medir y qué nos conviene medir dependiendo el tipo de negocio que tenemos, ¿no? O sea, dependiendo de la vertical en la que estamos y demás. Entonces, para empezar a hablar de eso, lo que primero tenemos que repasar, seguramente sepan, pero está bueno siempre hacer un buen repaso, es que los usuarios tienen distintas etapas con las cuales van a llegar a una compra, ¿sí? Y todas esas etapas se ven más o menos como si fuese un embudo, como el que se ve acá. Entonces, el usuario pasa desde una etapa donde se ve la parte más arriba del embudo, donde se llama awareness, que probablemente es un usuario que simplemente está mirando videos de YouTube o viendo algún portal de noticias, donde simplemente está haciendo otra cosa y luego se te fue, Santi, la presentación. Después, una más. No. Donde nosotros vamos a buscar generar un interés y generarle, despertarle una necesidad de comprarle nuestro producto. ¿Sí? Entonces, a medida que arrancamos y iniciamos esa mecha y donde tiramos esa primera piedra, se hace en la etapa de awareness y a partir de ahí, de a poco se lo va llevando el usuario a que nos termine comprando. Entonces es importante tener en cuenta este embudo porque nosotros tenemos que estar presentes en todas las etapas de este embudo porque nadie nos va a comprar si ni siquiera nos conocen, ni siquiera sabemos qué vendemos, ni siquiera sabemos qué precio tiene. Entonces es importante contarle todo el cuento al usuario. Si nosotros seguimos una más, vamos a ver como en detalle qué es cada etapa, ¿no? Como dije recién, la parte de awareness, que es la parte inicial y donde empezamos este recorrido, es un usuario que no necesariamente está buscando algo activamente. Está viendo un video de música, como me pasó a mí, y me apareció una guitarra, a mí me gusta mucho la música, entonces me apareció una guitarra y capaz que en ese momento no tenía pensado comprarme una guitarra, pero de repente vi que había un buen precio, había una buena marca que me gustaba, entonces por lo menos lo consideré como bueno, sé que hay un lugar que vende guitarras y que tal vez, no ahora, porque ahora quiero seguir viendo mi video de música, pero capaz más adelante pueda llegar a interesarme. Ahí es cuando yo de repente pasé a una etapa de interés, ¿no? Yo ya sé que existe la marca, la marca ha generado awareness sobre mí, entonces después paso a lo que probablemente pase, es que yo siga navegando videos, siga mi vida dentro de la web y probablemente como esa marca ya entendió que a mí me gustan las guitarras, me vuelva a mostrar un anuncio, tal vez mostrándome un descuento o mostrándome los distintos colores que tiene de su guitarra o tal vez mostrando un video de un test de cómo suena la guitarra, ¿no? Entonces ahí estoy en una segunda etapa donde ya me están generando un interés un poco mayor, la marca está generando sobre mí un interés mayor, que ya me da a conocer un poco más el producto, me da a conocer los atributos que tiene versus la competencia, por qué debería elegirlos a ellos, porque tal vez tienen un buen precio, tienen un envío gratis y demás. Entonces ahí yo ya estoy considerando mucho más su marca frente a la competencia. Acá, una menos, una más acá. Y probablemente
cuando diga, bueno, la semana que viene me compro la guitarra porque vi que gracias a ese video tienen buenos descuentos y demás, paso a una etapa de acción donde ya directamente estoy decidido a comprar y en vez de salir a Google, a buscar en el buscador de Google cualquier marca, voy a salir a buscar la marca que me vino generando un trabajo de awareness y de interés en las dos etapas previas. Entonces directamente voy a ir a esa marca. Una vez que compré todo, yo ya sé que esa es una marca de confianza, ya sé que seguramente si necesito unas cuerdas nuevas o necesito otro instrumento, vuelva con ellos porque me dieron toda una experiencia durante toda mi instancia de compra que estuvo muy buena. ¿Sí? Entonces básicamente funciona así. La medición es muy importante para que nosotros vayamos traqueando y siguiendo a ese usuario durante todo el embudo para concretar esa venta, ¿sí? Porque es lo más importante, es concretar la venta. Entonces, ¿qué se puede medir en cada instancia? Entonces, hay un par de acciones medibles dentro de cada instancia que son importantes tenerlas porque nos van a dar información de, por ejemplo, dónde se complica hacer la compra de la guitarra o en qué momento de la web estamos fallando como para mejorar eso y concretar la mayor cantidad de ventas posibles. Entonces, en la parte de awareness es importante o se puede medir, para que sepan, se puede medir un page view, un scroll o alguien que vea algún tipo de categoría dentro de nuestra web. Es como importante ver y fíjense que son como acciones medibles como por ahora sin ninguna acción en concreto, porque por ejemplo un scroll o una page view no me está dando más información que es alguien que por lo menos algo le interesó. Entonces después en la parte de interés ya vamos a estar viendo cosas un poco más jugosas como por ejemplo nada, si entró a la web y, por ejemplo, nos dejó un contacto de quiero saber cuando haya un descuento en la guitarra, por poner un ejemplo, ¿no? Si hay algún clic de salida, es decir, si, por ejemplo, alguien entró a la web y, y se terminó yendo por algún motivo o reservar una cita. Hay varias, dependiendo de la vertical, justo acá estoy dando un ejemplo de la guitarra, ¿no? Pero en esta etapa se puede medir todas estas cosas que no necesariamente son de acción, como vamos a ver ahora, que en la de acción sí ya estamos midiendo cosas bien concretas y una intención de comprar, como añadir al carrito, terminar la compra, agregar la tarjeta con la que vas a pagar. Todas esas cosas son bien importantes medirlas porque nos van a determinar el éxito de la campaña y del trabajo que venimos haciendo la parte de arriba. Y por último, en la parte de retención son bastante parecidas a la de acción, sinceramente, es como repetir una acción de compra, repetir que el usuario vuelva a repetir, agregar otro carrito y demás. Entonces, si nosotros, justo, si seguimos una más, estaba dando el ejemplo de las guitarras, pero me gustaría darle el ejemplo de todas las verticales que puedan llegar a ver. Entonces, por ejemplo, la vertical de educación, donde lo que se buscan son matriculados, o sea, si vemos el objetivo general del negocio es queremos que haya la mayor cantidad de alumnos posibles porque eso quiere decir que hay muchos más alumnos que nos pagan la cuota mensual de, por ejemplo, nuestra universidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos, hasta donde se puede llegar de manera online, de manera web, si se quiere, es busquemos la mayor cantidad de interesados en estudiar en nuestra universidad para que después nos llamen, para que después vengan a ver la universidad, vengan a ver las instalaciones, si está bueno, terminen pagando la matrícula, ¿no? Entonces, todo eso arranca desde un formulario de interés que llenaron en nuestra web. Entonces, si nosotros tenemos bien medido esto, primero y principal vamos a entender esos usuarios que tienen interés y vamos a llevarlos a que llenen ese formulario. Y si tenemos una medición aún más robusta, vamos a entender cuántos de esos formularios llenos terminaron en un alumno iniciando las clases, ¿no? Entonces, si entendemos bien ese ratio de conversión y decimos, bueno, si nosotros en la web llenamos 100 formularios, bueno, ¿cuántos de esos 100 formularios realmente terminaron en un alumno? ¿Sí? Y todo eso es posible gracias a una buena medición. Si seguimos una más, tenemos la vertical de healthcare, para ponerlo en otras palabras, es como verticales de
seguros de vida, seguros médicos y demás, donde es algo muy parecido. Es un producto que normalmente querés hablar con alguien antes de terminar adquiriendo ese servicio, entonces sucede igual. Yo veo que tal vez hay cierta, acá le decimos obra social, la verdad que no sé cómo se dirá en otros países, pero si este servicio a mí me está brindando, bueno, cobertura en toda la mayor cantidad de ramas de la medicina posible y la verdad me interesa porque tiene un buen precio, yo voy a dejar mi formulario y mi interés dentro de la web para que después me llamen y me terminen de comentar qué hay que hacer. Cuanto más formularios tenga, más llamados voy a generar y más grande va a ser la posibilidad de que terminen adquiriendo el producto. Si seguimos una más, que es también bastante importante y que seguramente debe haber muchas personas acá, es la vertical de retail, por así decirlo. Nosotros nos llamamos retail a esta dinámica de agregar al carrito, comprar con una tarjeta de crédito y que después te llegue a tu casa. Entonces, en esta hay muchas más posibilidades porque la compra se termina dando todo de manera online. A diferencia de los otros que normalmente se necesita un trabajo offline, en este caso podemos entender qué pasa de principio a fin con el usuario dentro de nuestra web. Entonces, si nosotros podemos medir la mayor cantidad de pasos dentro de esa compra, vamos a entender, por ejemplo, si hay mucha gente que se quedó en el carrito y no pasó a la parte de Enter Checkout y finalmente a la parte de Purchase, puede ser que, por ejemplo, está siendo complicado dentro de nuestra web la instancia del carrito. Hay algo que no se entiende en el carrito. Estamos perdiendo muchos usuarios ahí que están a un paso de la compra. ¿Sí? Entonces, y aún más importante, si llegan a la compra, entender, por ejemplo, bueno, nuestras campañas y nuestra inversión que estamos metiendo en Google Ads es rentable porque de cada dólar que yo pongo, se me devuelven tantos en compras online. Entonces ya estamos entendiendo de manera cerrada y todo de manera online cómo funcionan nuestras campañas. ¿Sí? Si seguimos una más, después, por favor, al final vamos a dejar un momento como para contestar preguntas, así que si van teniendo preguntas, guárdenselas para el final, que vamos a estar ahí abriendo un espacio para contestar. La medición también nos va a abrir una ventana bastante importante a la hora de generar audiencias. ¿Sí? Si miramos el mismo embudo que estábamos viendo hasta ahora, nosotros, si por así decirlo, de la parte de interés y awareness, o sea, de la mitad del embudo para arriba, nosotros vamos a estar apuntando a usuarios que tienen algún tipo de comportamiento en la web. ¿Sí? Entonces, si es un usuario que, por ejemplo, a mí, que me gusta mucho la música, que veo muchos videos de música, Google entiende que mi comportamiento va orientado hacia ese lado y me va a meter dentro de una audiencia que es bastante genérica y bastante abierta de interesados en música. ¿Sí? Que seguramente si alguna vez corrieron una campaña, estas audiencias vienen por default dentro de la plataforma y es como interesados en viajes, interesados en productos de beauty, en comprar cosas. Todas esas información la recolecta Google a través de su algoritmo y son audiencias como más abiertas. Donde se pone interesante la cosa es, y donde es bastante importante la medición, es esos usuarios que salieron, por ejemplo, cliquearon el anuncio, como dijo Santi, llegaron a la landing, nuestra landing, y generaron alguna acción con nuestra web. ¿Sí? Y si nosotros tenemos medición de eso, entendemos que eso es un usuario que ya entró a nuestra landing, que ya conoce más o menos cómo es la dinámica de nuestra landing y lo podemos volver a impactar. Si seguimos una más, vamos a ver ejemplos de, bueno, cómo podemos usar ese remarketing. ¿Sí? Remarketing quiere decir volver a impactar a esos usuarios que de alguna forma interactuaron con nuestra web. Si nosotros tenemos todo bien medido, vamos a poder generar audiencias en todas las etapas de nuestro embudo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la audiencia de los que se quedaron en el carrito, vamos a ser mucho más precisos, por ejemplo, en
los anuncios que le vamos a mostrar. Por ejemplo, en este caso hay un ejemplo que todas aquellas personas que se quedaron en el carrito hace 60 días, podemos impactarlos con un anuncio bien preciso diciéndoles, termina tu compra, si terminas tu compra en las próximas 2 horas tenés un 5% de descuento, un 10% de descuento. Puede ser bien preciso con los anuncios que estás usando. Por ejemplo, una etapa de venta como si fuese un Cyber Monday, por poner un ejemplo. Si hay muchos usuarios, si vos entendés todos esos usuarios que entraron a la categoría de electrodomésticos o de teléfonos, vos podés impactarlos de manera mucho más precisa diciéndoles, no te pierdas el Cyber Monday que se viene porque van a haber muchos descuentos en el teléfono que tanto te interesa. Entonces, estás dando un paso más a ser bien específicos, lo que te vas a acercar un paso más también a más compras, a más ventas. Sí, entonces es importante medir eso porque nos va a dar una apertura bien grande en cuanto a las audiencias. Súper. Eh, Ahora vamos a ver, previo a pasar a la práctica, eh, que creo que es como el cierre total de toda la teoría, porque más allá de explicar la importancia de la medición, muchos se ven quedar de la duda, ok, ¿cómo lo implemento? ¿Qué hago? Que es la parte más técnica y la más signo de interrogación para todos. Entonces vamos a reposar unos conceptos básicos previo a pasar a la parte práctica, que implican, por ejemplo, a la hora de pegar un etiquetado, y acá nos vamos un poco a la parte técnica, nos vamos a la pata de que no es compleja, pero hay que entender ciertas cosas que las podemos hacer. A la hora de pegar un etiquetado o pegar una etiqueta, generalmente se hace de dos formas. Se puede hacer a través de un programador, o el web developer, o webmaster, como quieran llamarlo, que esa persona tiene que pegar los códigos pegar los códigos de traqueo dentro del código madre de la página. Esa es una de las formas, es decir, si ustedes lo tienen, lo pueden hacer de esa forma. Y la otra forma es a través de Google Tag Manager. ¿Qué es Google Tag Manager? Es una herramienta gratuita de Google que básicamente lo que permite es agregar pequeñas fracciones de código para medir distintas cosas, aplicar distintos etiquetados, de forma automática. Es como un autogestor, si quieren llamarlo, de etiquetas y de medición. Funciona mucho cuando no somos programadores. Caso mío, caso de Junior, no somos programadores. La realidad es que sabemos hacerlo, sí, gracias a Google Tag Manager, sabemos cómo linkear nuestro Google Ads con Google Tag Manager justamente, y después empezar a desarrollar etiquetas y empezar a hacer medición simplemente con 4 clics, Santi, 5. Sí, sí, nosotros aprendimos con un webinar muy parecido a este, así que literalmente podemos aprender a etiquetar, o sea, nosotros hoy en día vamos a explicar lo que aprendimos nosotros en algo como un video parecido a este. Es como la manera de autogestionar las etiquetas y abrir la puerta a todo lo que hablamos en la parte de arriba de manera individual, sin necesidad de 100% depender de un programador. Exactamente. Ojo, igual voy a hacer una simple aclaración, pero sí necesitamos solo una dependencia del programador, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante, pero una vez que esté instalado el Google Tag Manager, empezamos cualquier gestión nosotros mismos. Obviamente que hay un par y acá me encanta aclararlo porque también es complejo, o sea, podemos hacer etiquetados, pero ya después de cierto punto se complejiza ciertas mediciones, y ahí sí vamos a estar de un programador. Pero por ejemplo, de vuelta, somos la ferretería de acá a la vuelta, o somos empresas medianas, chicas, grandes, que tengamos etiquetados simples, y que lo que nos importa son etiquetados simples, créanme que lo pueden hacer ustedes mismos o hasta el mismo dueño de la empresa, con Google Tag Manager. Y dentro de Google Tag Manager, que también nos van a escuchar dentro de la práctica la palabra trigger, y trigger es lo mismo que un disparador, si lo tenemos que traducir, en realidad es una condición, o sea, realmente un trigger es decir, y les quiero dar un ejemplo concreto, creo que se va a entender mucho más, es, yo quiero que se me contabilice una venta cuando una persona, por ejemplo, llega y tiene orden confirmada y pone la tarjeta de crédito y dice pago completo. Bueno,
El trigger es lo que va a disparar la conversión, o sea, va a disparar esa acción de valor. Entonces, es ese condicional, es ponerle un condicional. Y creo que ahora en el ejemplo práctico se va a terminar de cerrar la idea, pero es ponerle un condicional para demostrar a la plataforma, esta quiero que sea mi acción, porque pasó esto. Quédense con ese concepto. Y esta... Perfecto. Entonces, otra cosa que va a aparecer y que normalmente aparece en temas de medición es la palabra atribución, ¿sí? Que voy a poner un ejemplo como muy sencillo que después lo voy a pasar como a vocabulario Google Ads, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo este controlcito, ¿no? Y ese controlcito yo se lo paso a Santi. Y después Santi se lo pasa a Pepito. Y después de Pepito se lo pasa a Juancito. Es quién le terminó dando el control a Juancito. ¿Sí? La última persona que se lo dio fue Pepito. Pero si no hubiese estado Santi, Pepito no hubiese tenido el control. Y si yo no se le hubiese dado el control a Santi, no le hubiese ni siquiera llegado a Juan. Entonces es, bueno, ¿quién se lo dio? Porque hubo una cadena previa de cosas que se fueron generando de modo de cascada que no entendemos quién se lo dio. Entonces, básicamente funciona así, pero con nuestras campañas de Google, ¿no? Entonces es, si yo vi un anuncio en YouTube el lunes de la guitarra y el martes lo vi en una campaña de un anuncio en un portal de noticias. El miércoles no hice nada, pero el jueves de repente, no sé, volví a ver el anuncio, me terminó de convencer y por último, el viernes entré a Google Search, hice la búsqueda y terminé la compra. Entonces, ¿quién hizo que se genere? ¿Quién fue el culpable que se genere esa compra? ¿Fue Google Search, que fue el último? ¿O fue YouTube, que fue el primero que me mostró el anuncio? Y si no hubiese sido por ese anuncio, yo no lo hubiese buscado. Es simplemente un montón de maneras de verlo y vamos a elegir la que más nos convenga a nosotros. ¿Sí? Hay algo que se llama, por ejemplo, van a verlo dentro de la plataforma, que se llama, por ejemplo, last click. Entonces yo le voy a atribuir y le voy a decir, esta compra se generó gracias a la búsqueda de search, que fue el último clic que se generó. Pero hay otro que recomendamos un montón que se llama Data Driven, donde le da un porcentaje de importancia a cada una de las campañas. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejemplo del control. A mí me da cierto porcentaje de importancia porque yo le di el primero el control a Santi, después Santi se lo dio a Pepito y Pepito se lo dio a Juancito. Entonces, si querés, se divide todo equitativamente por cada una de las personas de la cadena. Básicamente es eso, es simplemente para que ustedes entiendan que es algo que va a aparecer. No queremos que lo entiendan de manera completa ahora, pero si se quedan con este concepto que les acabo de explicar, van a saber más o menos por dónde viene la mano y por dónde, qué es lo que hay que elegir. Normalmente lo que nosotros recomendamos es que utilicemos el mismo modelo de atribución en todas las plataformas posibles, sea en esta, sea en las redes sociales, en Meta, sea en Google Analytics. Traten de usar lo mismo como para tener una misma vara de medición en sus campañas y en sus resultados. Así Exactamente. que, si quieres decirlo nomás, Santi. Ahora igual vamos a ver en plataforma también qué significa esto, porque a la hora de configurar una conversión hay que poner ciertos atributos, tenemos que ver la atribución, perdón. Y lo de data driven que dice Santi es cuánto le da poder al último clic o cuánto le da poder al primer clic. Por suerte hoy en día ya por default la plataforma trae data driven, pero antes era una confusión muy fuerte entre cuál poner, cuál no, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ir al caso práctico, pero primero es lo que quiero volver un poco a lo que mencionaba antes. Si no está el GTM pegado dentro de la página, no vamos a poder autogestionar nuestras etiquetas. Entonces, Perdón, aclaro GTM, Google Tag Manager, por las dudas. perfecto, gracias Santi. Sí. Voy a Excelente. decir Google Tag Manager como para no confundirlos, voy a obviar la palabra GTM. Pero lo primero que hay que hacer es entrar a la página de Google Tag Manager y crear una cuenta. A la hora de crear esa cuenta, se les va a salir un código como el de la derecha, con ciertas instrucciones
que lo principal es mandárselo a su programador y que su programador lo pegue con esas instrucciones a lo largo de toda su web. O sea, de todos los sitios o ventanas o pestañas dentro de su web, lo tiene que pegar de esa forma. Muchas veces, y acá también voy a hacer la aclaración, por si no somos programadores o para la pequeña mediana empresa, cuando hay configuración de campañas, cuando hay configuración de websites o URLs, ante ciertos programas, por ejemplo WordPress, no sé, Shopify o programas que te generan un website, hay lugares donde realmente se hace automáticamente. O sea, ustedes crean y copian y pegan este código dentro del website y ya directamente se lo copian y pegan a través de todo el sitio web. En integraciones, fíjense bien porque no es una solución difícil. O sea, realmente, si está terciarizado entre una de estas plataformas, el pegar el código es súper fácil. Y es más, hasta hacer el conversion tracking y el etiquetado que estamos hablando es mega fácil en ciertas plataformas que les brindan estos espacios. ¿Dónde se complica? Si ustedes la programación de la página la hacen con un webmaster o un developer, que ellos tengan el control, digamos, de todo lo que es la programación de la página. Ahí sí van a tener que contar con ellos para darle las instrucciones y decirles, bueno, pégueme únicamente este código en el resto de las páginas para que yo pueda autogestionar las etiquetas en algún momento. Si ese programador está full time con ustedes, al lado de ustedes, a lo largo de todo el proyecto o a lo largo de toda la empresa, digamos, como contratado, directamente él podría pegar los códigos y se ahorran utilizar el Google Tag Manager. Pero también queremos mostrarles la forma de cómo utilizar el Google Tag Manager de forma de no priorizar o no depender de un programador. Entonces, como primer paso, lo pegó el programador. El segundo paso sería verificar que esté bien pegado, porque una cosa es decirle al programador, por ejemplo, bueno, ok, sí, me pegás este código en el resto de los sitios, en todo mi sitio web, en la parte de body y en la parte de head, que es un término de programación, ok, dale, te lo pego. ¿Cómo chequean si funciona o no? Generalmente se descarga la extensión que se llama Google Tag Assistant, y con este Google Tag Assistant van a poder ver justamente si está bien pegado el código que ustedes le pasaron al programador. Y deberían chequearlo, por ejemplo, navego por mi sitio y agarro otra pestaña o agarro otro contenido, bueno, el Tag Assistant te va a decir simplemente si el código está pegado. Es súper sencillo, también si quieren ahora lo podemos ver, pero lo importante es que coincida el código con el tag Assistant. Sí, quiero agregar algo ahí. El Tag Assistant es algo muy fácil que literalmente googleás Google Tag Assistant. En Es una extensión. extensión, sí, es una extensión de Google Chrome que se pone ahí, se pega ahí y puedes ver los tags. O sea, es algo que te habilita a ver tags de todos lados. Entonces, si vos no solamente vas a poder chequear los tuyos, pero vas a poder ver, estar navegando en cualquier sitio y vas a tener el Google Tag Assistant ahí, que si querés lo puedes prender y ver cómo está tagueado cualquier sitio. ¿Sí? Entonces es como, nada, es algo que es una extensión de Google Chrome que va a aparecer en todos lados. Y un tip, hasta pueden ver si su competencia entrando a su página con el Tag Assistant está utilizando etiquetados, si no está utilizando etiquetados. No van a poder ver el estado de esas etiquetas, digamos, pero van a poder ver si está haciendo, por ejemplo, a través de Google Tag Manager o otro tipo de cosas, alguna acción de conversión. Es un tip eso nada más. Bueno, una vez que el código está pegado, voy a sacar un poco la presentación. Una vez que el código está pegado, y acá si quieren se los voy a mostrar. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Santi? sí. Perfecto. Estoy en la página de Growth, Sí, ¿correcto? Ok. sí. ¿Cómo verifico? Por ejemplo, yo acá arriba a la derecha tengo el Tag Assistant. Entonces voy a verificar, y acá yo tengo abierto mi Google Tag Manager, que voy a entrar al de Growth, que no lo abrí previamente, perdón por esto. En realidad sí lo había abierto. Segundo. Ahí, te vas a ver. Perfecto. Yo creé el Google Tag Manager, ingresé. Cuando entré a este código, este es el código que le tengo que pasar al programador. Realmente te dice las instrucciones, te dice para poder copiarlo. Yo se lo pasé al programador y el programador lo pegó en la página.
Esos son los pasos que hice hasta ahora, simplemente creando un Google Tag Manager. Después, digo, bueno, voy a chequear como usuario si el programador realmente lo pegó bien. Yo lo que hice fue, me bajé el asistente, el Tag Assistant, como extensión, y una vez que lo tengo acá, lo único que tengo que hacer es cliquearlo, poner Enable, y vuelvo a cargar la página. Esto lo que hace es como que lo activé, simplemente. Al momento de activarlo es, ok, a ver si lo pegó. Yo acá puedo ver que tengo el Google Tag Manager, que es esencial también, que vemos mucho en los mercados, y vemos mucho como un problema base, es que ven este código de abajo, que es W4CGXST. Bueno, este código tiene que coincidir con mi Tag Manager. ¿Cómo veo si realmente yo tengo acceso a ese Tag Manager? Porque muchas veces los problemas tienen dos Tag Managers pegados, por ejemplo, con códigos distintos, y están haciendo un montón de cambios en el Tag Manager, pero no es el código que está relacionado con la página, entonces no están viendo los cambios, no se efectúan, y hay como una mezcla constante entre códigos. Bueno, chequen muy bien este código que termina en GXST, y cuando vuelvan al Google Tag Manager, fíjense que acá yo tengo el código GXST, por ende coinciden. Ese es el paso número 1 para decir, ok, el programador me pegó bien el código, mi GTM con el Tag Assistant coincide con el código que tengo acá, ya estamos listos para trabajar, por así decirlo. Ahora sí podemos, como paso número 1, empezar a hacer etiquetados. Entonces, ¿qué vamos a medir hoy? Vamos a hacer un simple caso de page view. Y cuando decimos page view es que llegó a determinada página de destino. No vamos a ir a una compra, no vamos a complejizar, pero funciona de la misma forma. Como nosotros acá no tenemos la manera de hacer una compra, lo vamos a ir. Bueno, vamos a medir cualquier persona que llegue a la landing nuestra interna de casos de éxito. Bueno, No, no puedo no creer te que la no puedo funcione. creer. Puede Vamos a pasar, ver, puede pasar. puede suceder, pero vamos a ver si lo Fíjate si podemos medir. puedes elegir otra. Igual, por más de que no funcione, vamos a ver si lo podemos medir. Por ejemplo, les vamos a mostrar el proceso, Está bien. porque ninguno está funcionando. Bueno, puede suceder, dije, perdón de antemano por problemas técnicos, puede suceder. Vamos ¿Trainings a ver, exclusivos? No, anda. ¿qué? Abajo dice trainings exclusivos tampoco. Ahí. Es que baja, Ahí no va. cambia. Bueno, sí, Ah, ya. baja, baja, baja. Claro. Claro. Bueno, vamos a ver si podemos medir casos de éxitos de todas formas. Vamos a entrar a Dale. Google Tag Manager, vamos a ir a añadir nueva etiqueta, y perdón, pero primero tenemos que ingresar a Google Ads. En realidad no, vamos a crearla, por ejemplo. Vamos a crear acá eh, casos de Caso éxito. de. Simplemente le puse un nombre para ubicar qué estoy haciendo o qué etiqueta va a ser, y acá en configuración de etiquetas donde la voy a configurar. Como yo voy a hacer un traqueo a través de seguimiento de conversiones de Google Ads, que es lo recomendable, y acá también, para los que saben un poco más, en este momento recomendamos tener tanto conversiones de GA4 o de Universal Analytics, y tener dentro de Google Ads las conversiones con seguimiento de conversiones, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es seguimiento de conversiones. ¿Ven que tienen un montón de formas de hacerlos? Bueno, nosotros vamos a hacer seguimiento de conversiones de Google Ads. Vamos a cliquearlo, y acá lo que nos está pidiendo es el ID de conversión y la etiqueta de conversión. Acá es donde viene el cómo unifico o cómo uno a Google Ads con la etiqueta de Google Tag Manager. Con estos dos variantes es donde yo me vuelvo programador, digamos. Es donde yo puedo decirle, mirá, quiero que esta sea una etiqueta. Entonces, ¿cómo se hace? Yo lo tengo que generar este ID y esta etiqueta, este label, en Google Ads. Vamos a ir un poco a Google Ads. Yo entré a la página en la cuenta que tenemos acá de prueba, en Tools and Settings, en conversiones, vamos a generar la conversión para después linkearla al Google Tag Manager. Vamos a poner nueva acción de conversión, y acá entra un poco todo lo que estábamos hablando, digamos. Yo hacer sitio web, porque es un sitio web, tienen varias opciones, voy a volver un poco, pero tienen, por ejemplo, para apps, para llamadas, y acá tienen como importar de Analytics. Nosotros vamos a hacer directamente de sitio web, porque queremos ver, en este caso, el caso de éxito. Vamos a Sí, poner, y no sé si vieron, pero en el paso anterior estaban todas las cosas que podemos medir que vimos al principio del training.
Exacto, y es más, ahora también lo muestran, por si vamos a poner, esta parte no se la recomendamos, porque vamos a crearlo nosotros manualmente para corroborarlo, entonces vamos a poner Add a Conversion Action Manually, lo vamos a hacer nosotros manualmente, y acá entra en todo lo que estuvimos hablando recién con Santi un poco. Cuando termine de cargar. Perfecto. Vamos a hacer el goal primero. Por ejemplo, acá ven todas las acciones que pueden. Les da cierta idea de lo que pueden medir. Una compra, una añadida a carrito, cuando alguien pone la tarjeta de crédito, un contacto, un sign up. Bueno, nosotros vamos a poner un page view, y esto es simplemente para categorizar, ¿ok? No es que van a medir eso. Yo puedo poner un sign up y termina siendo una compra, por ejemplo, pero bueno, recomendamos que esté alineado con su objetivo. Nosotros vamos a poner page view porque justamente vamos a medir cuando alguien llega a una página de destino, que es el casos de éxito. Entonces vamos a ponerle, para ubicarla también, page view, caso de éxito. Acá en value, básicamente lo que nos permite esto es ponerle un valor, y esto también habla mucho de la madurez de cada empresa, de decir, bueno, yo quiero que cada vez que hay una persona llega a un caso de éxito, a mí me representa $1, o a mí me representa 20, o a mí me representa 30. A estos generalmente es cuando hay un análisis muy extenso de decir, bueno, les doy un ejemplo de formularios. Me entraron 15 formularios. De los formularios 15 que entraron, 10 siempre son calificados. De los 10 clasificados, 4 generalmente me terminan siendo matriculados, que a mí me generan X cantidad de plata. Entonces ahí es donde vos sacás un número de todo ese lapso para ponerle un valor. Pero no me quiero detener en esto, quiero que lo sepan nada más. Generalmente pondríamos use the same value for each conversion y pondríamos un valor. Simplemente, o si no, no ponemos ningún valor, que no es lo recomendado es ponerle uno. Después, este punto de configuración que dice every or one, siempre les recomendamos leer lo que dice abajo y leer lo que dice a la derecha, porque muchas veces, por ejemplo, el every va a contabilizar Santi Junior, entró a la página y compró 5 guitarras, volviendo al ejemplo de guitarras, se va a contabilizar como 5 la conversión. Pero, por ejemplo, Junior entró a la página de la universidad y llenó sus mismos datos 4 veces en 4 carreras distintas. Si él pone one, se va a contabilizar como una conversión. ¿Por qué? Pues nadie quiere 5 datos distintos de la misma persona. Es como, no es eficiente en cuanto a costos. Es como, va a ser duplicado, básicamente, porque el dato ya está. Después de ese dato, lo pasan a llamar para convencerlo o para preguntarle qué quiere. Por eso es muy importante, y acá en las recomendaciones le dice, every es para compras, por ejemplo, y one es más para formularios, sign-ups, perdón, o otras conversiones. Y acá entra un poco lo que dijo Santi. Acá está la atribución. La atribución es, generalmente, nuestra recomendación es, no la toquen, o sea, dejen por default la que está, pero si ustedes a lo largo de todas sus plataformas tienen ciertas atribuciones y quieren como poner bajo el mismo eje todas las atribuciones para ver cuál le va mejor, porque, por ejemplo, una red social puede tener otra atribución, otra tiene otra atribución, uno se asigna mayor cantidad de ventas porque la atribución es más amplia, o por ejemplo, uno se asigna menor cantidad de ventas porque la atribución es más exacta. Bueno, son ese tipo de cosas que hay que verlas. La atribución en este caso es de view, es de cada vez que cliqueó o que cada vez que engageó con el video. Y el último punto, y esto también habla de la madurez de cada uno, de decir, bueno, veamos la atribución en conjunto de todas las plataformas, o sepamos que, por ejemplo, por qué acá tenemos menos ventas que en otro, y tiene que ver también a veces con la atribución. Y acá el Attribution Model ya viene por default de Data Driven, que es un poco lo que dijo Santi, que antes generaba muchas confusiones, y es, le doy más poder al último clic, le doy más poder al first click, le doy más poder al lineal, el time decay, o le doy position based. Lo que genera el data driven es ponderar o darle un peso a los distintos touch points o los distintos puntos que la pauta toca al usuario, para decir, bueno, cuando Santi vio el video de YouTube, para mí fue un peso de 0,2. Cuando terminó la compra en Search fue un peso de 0,4. Por eso las conversiones a veces tienen con coma.
Por más de que, por ejemplo, una venta es una venta, yo vendí una guitarra, sería uno, hay veces que está con coma, ¿por qué? Porque Google se está atribuyendo, por ejemplo, cierto poder en esa compra, pero que no fue 100% de Google. ¿Me explico? Puede ser que sea en otro medio, puede ser que sea... pero lo que puede controlar Google hoy es cuánto ellos aportaron en esa compra. Ok, luego de configurar todo esto, nosotros vamos a poner done. Y vamos a poner, si muevo esta barrita, save and continue. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Entonces, ven, lo que les explicamos un poco antes, volviendo a refrescar el tema, es, hay dos formas principales de pegarlo. Una es Setup Google Tag, que básicamente lo hace un programador. Ustedes pueden directamente decirle a un programador, mira, te voy a enviar justamente las instrucciones, simplemente ponen el correo electrónico y le dicen al webmaster, mira, esto es lo que yo quiero medir, ya lo creé, es un page load, no es un clic, es cuando alguien llega a una página, que en este caso es caso de éxito, y el programador lo debería hacer sin problema. Muchas veces también hay problemas de los programadores en pegarlo, por eso también nosotros recomendamos usar Google Tag Manager. O lo hacemos nosotros, que este es el caso que nosotros lo estamos haciendo y no somos programadores. ¿Ven cómo se generó el Conversion ID y el Conversion Label? Este es el Conversion ID y este es el Conversion Label. Una vez que creamos la conversión, el Conversion ID lo copiamos, volvemos a Tag Manager y simplemente lo pegamos. Listo. O sea, ahí lo pegó. Justo donde decía ID de conversión tiene que coincidir con el de Google Ads, y donde dice etiqueta de conversión tiene que coincidir con el Google Ads. Va a coincidir claramente porque lo copió y lo pegó, pero de Exacto. repente se unieron ambas, toda la información se fusionó. Exacto. Ahí lo que le estás diciendo es Google Ads le acaba de decir al Google Tag Manager, esta es mi conversión. Ahí es donde se unen las dos plataformas. Y ahora entra un poco lo que se llama el trigger o el activador. Es, ok, una vez que uní la conversión con Google Ads, todavía falta ok, buenísimo, tengo que la conversión se llama casos de éxito, que tiene una atribución de tal, que es data driven, que esto, que lo otro, pero ¿cuándo se dispara? O sea, ¿cuándo querés medirlo? ¿Cuándo la activo, básicamente? ¿Cuál es la acción para activarla? Y eso es lo que es la activación o el trigger. Yo voy a poner una activación acá, voy a poner un más, porque voy a crearla de cero, voy a poner acá voy a poner el lapicito y voy a poner, bueno, ¿ven todas las formas que hay de medir también? Es cuando alguien hizo una iniciación, cuando alguien hizo una ventana cargada, una vista de una página, cuando hizo un clic en algún enlace, en todos los elementos, cuando envió un formulario. Hay cosas complejas también dentro de Tag Manager, que realmente hasta los programadores lo utilizan un montón para facilitar su trabajo, pero hay cosas complejas. Nosotros nos vamos a quedar en una parte básica de, bueno, yo quiero medir cuando alguien llega a casos de éxito por una vista de una página. ¿Qué quiero decir una vista de una página? ¿Se dan cuenta cuando entro a Google a mi página y yo cliqueo en casos de éxito, que en este caso está rota, pero ven cómo cambió la landing? O sea, al momento de cambiar es donde yo digo, ok, ¿cómo puedo chequear si alguien terminó en casos de éxito? Porque la landing cambió. No tengo nada en mi página que diga casos de éxitos. Entonces, cada vez que alguien llega a la página de casos de éxito, básicamente, o al texto de casos de éxito, es que llegó fehacientemente y concretamente al caso de éxito. Sí, y doy un ejemplo ahí, Santi, muchas veces pasa para, por ejemplo, ¿cómo sabemos si alguien terminó comprando midiéndolo de esta misma forma? Muchas veces pasa que cuando terminas una compra, dice barra thank you page, Acá, o barra, diría barra así, thank you, ¿no? exacto. Entonces, eso está hecho a propósito porque no hay otra forma de llegar a la landing growthdigital.biz barra thank you page si vos no compraste nada. Entonces es una manera de asegurarte que, bueno, si vos de repente hiciste una page view, o sea, llegaste a esa landing que dice barra thank you page, quiere decir que compraste algo, entonces lo voy a contar
como una compra, ¿sí? Ese va a ser mi trigger. En este caso, el trigger va a ser caso de éxito. Exactamente. Y acá vamos a poner vista de una página, porque ven cómo es una vista de una página. Vamos a poner todas las páginas, no, porque acá estaríamos midiendo cada vez que alguien entra a Growth Digital y navega por cualquier parte. Yo quiero decir algunas páginas, o es más, una sola página. Y algunas páginas, y acá voy a poner los elementos que quiero que se disparen. ¿En realidad es un clic? No. Entonces toda esta parte de clics, no, porque yo quiero ver cuando alguien llegó a una página de destino. Entonces yo voy a poner page path, no, voy a poner page URL. ¿Qué quiere decir esto? Acá está el condicional. Cuando la página contenga, y yo voy acá, por ejemplo, voy a poner casos de éxito, y acá lo copio y lo pego. Cuando la página diga casos de éxito, cualquier página de growth, quiero que se dispare mi trigger. Y acá de vuelta, si es una compra, yendo al caso de Santi, por ejemplo, terminé toda la compra de acá y dice thank you, yo acá debería poner thank you, por ejemplo. Y yo O estoy... add to cart, o Exacto. barra electrodomésticos, o barra celulares, o barra Samsung, o barra iPhone, barra lo que sea, vos después de eso vas a entender todas las personas que llegaron a una categoría, al carrito, al inicio de checkout. Entonces, eso es lo que decíamos, que cuantas más acciones vos tenés para medir, cuantas más veces vos repitas este proceso durante toda tu web, más información vas a tener para, por ejemplo, después hacer una audiencia de los que se quedaron en el carrito, porque ya sabes cuánta gente hay y después mostrarles un anuncio en particular. Exactamente. Importantísimo, vuelve el tema de audiencias, retargetear a las audiencias que se cayeron. Y no menos importante, que no quisimos adentrarnos mucho, pero es utilizar el Smart Bidding. Si ustedes no tienen conversiones, no pueden utilizar y no pueden darle el indicativo a la plataforma de anda aprendiendo con el tiempo, y la inteligencia artificial vaya aprendiendo y vaya generando mayor cantidad de, por ejemplo, en este caso, de gente que llega a casos de éxito. El objetivo que va a estar buscando, en este caso concreto, la plataforma y el Machine Learning, es llevar la mayor cantidad de personas posibles a la página de caso de éxito. Y créame que con el tiempo, esas métricas, si le damos el aprendizaje y los tiempos que tiene que correr la campaña para aprender, van a ver cómo va a ir mejorando y cada vez más gente va a llegar a la página de casos de éxito. Por eso es también tan importante medir. Entonces, una vez que lo hice, voy a poner guardar, y voy a poner guardar también. ¿Y cómo voy a chequear si realmente se está disparando mi etiqueta? Con el botón de vista previa. Yo voy a poner vista previa, se me va a abrir el Tag Assistant, yo voy a poner Connect, se me va a abrir otra página de Growth. ¿Qué quiere decir esta página? Esta página es de prueba. Me está diciendo todo lo que vos hagas en esta página, si yo vuelvo al Tag Assistant, me está diciendo qué está pasando a nivel código. Y a nivel código, miren cómo yo ya lo único que hice fue llegar a la página. Al momento de llegar a la página, a mí se me disparó Google Analytics, Google Ads Remarketing, un tag de LinkedIn y un tag de vinculación de conversiones. Que este tag es muy importante de tener para ayudar a estas conversiones también, que es muy fácil pegar, que ahora lo podemos ver también. Pero este es fundamental también para poder linkear mejor, lo que hace es linkear mejor las conversiones de Google a los usuarios. Pero dense cuenta de algo, nosotros acabamos de crear esta etiqueta, y miren cómo ya figura en la etiqueta como tags not fired. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema, el tag assistant, lo que hizo es, se dio cuenta que existe la etiqueta, la vio, pero te está diciendo como, mira, la condición todavía no se dio para decir que se disparó. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos que la condición sea que llegue a la página de casos de éxito. Como nosotros seguimos acá, y si navegamos por todos lados, expertos digitales, soporte dedicado, todo esto me sigue sin que se disparó, porque está bien, eso quiere decir que hice las cosas bien. Pero vamos a ver, ojo, la página ahora está rota, puede que no se dispare, pero si yo cliqueo casos de éxito, no se disparó porque está rota la página. Pero generalmente, si funcionase la página, al cliquear casos de éxito y al ver que esto cambió,
Esto se hubiese disparado acá, Claro, se perfectamente. agrega. Se agrega perfectamente acá, que es una lástima no poder verlo porque justo la página de casos de éxito está rota, pero al momento que nosotros cliqueamos en casos de éxito y la URL cambió acá, esto dice tax fired y se pasa acá. ¿Ves que me dijo can't connect to the website? Por eso nos está disparando. Pero, y así directamente ustedes ya están midiendo una conversión. Y ya pueden utilizar en las campañas Maximize Conversions, ya pueden utilizar, por ejemplo, Target CPA, pueden usar estrategias de bidding mega importantes. Sí. Sí, además te da esa independencia del programador y empezar a tener una charla mucho más avanzada en cuanto a audiencias, en cuanto a estrategias de bidding, donde si vos repetís este proceso en Add to Cart, en formulario completo, en lo que sea, vas a tener mucha más información porque esta información le va a estar llegando a Google Ads porque está conectada a Google Ads, siguiendo estos simples pasos. Y con, obviamente, una landing que funcione. Ayer nos enteramos que nos habían hackeado. Pensamos que ya para hoy iba a estar solucionado, pero no. La landing de Growth fue hackeada. De Puede que, fallar. nada, realmente funciona esto. O sea, ya lo hicimos en otro webinar y el test funcionó, pero esta vez, nada, justo nos tuvo una mala pasada el hacker. Y finalmente, una vez que lo probemos, es muy importante poner enviar. Enviar es como postearlo, es como decir, bueno, todo eso fue una herramienta de práctica, como para ver si funcionaba, y yo tendría que publicarlo en mi sitio. Y acá es donde somos programadores ya, básicamente. Es como el código se va a implementar solo en todo el sitio y se va a implementar lo que es el trigger. ¿Por qué? Porque tenemos el Google Tag Manager pegado dentro de nuestro sitio. Y este es un autogestor de etiquetas. Entonces yo pondría publicar, y al momento de poner publicar ya tendría mi etiqueta básicamente en mi sitio. El Conversion Linker, básicamente, quiero mostrárselos rápido, pero cada vez que ustedes lo tienen que hacer solo una vez en cada cuenta, o sea, que cada cuenta sea una URL, para aclararlo, si yo tengo varias URLs, les recomiendo hacer una cuenta de Google Tag Manager para cada una, para ordenar, y el Conversion Linker, o vinculación de conversiones, es súper fácil, es nueva etiqueta, acá vamos a poner Conversion Linker, o linkeo de etiquetas, ponemos el más, ponemos vinculación de conversiones, y en activación, básicamente, cliqueamos y ponemos, este va a venir por default, siempre viene por default ya creado, porque es súper fácil, y ponemos All Pages, y ponemos guardar. Eso es simplemente el conversion linker que se hace una vez, o sea, si ustedes crean 5 conversiones distintas, no sigan haciendo el conversion linker, es una por URL, una por cuenta. O sea, si crean un GTM nuevo, la primera, y quieren crear un GTM y un Google Tag Manager nuevo, y quieren generar una etiqueta, lo del conversion linker lo van a tener que hacer, y después crean etiquetas normales como creamos recién, sin lo del conversion linker. Porque simplemente con pegarlo una vez en el código está perfecto. Volviendo un poco a la presentación, finalizamos todo lo que es el caso práctico, y realmente les queríamos dar, le queríamos dejar este mail con Santi, que nos van a llegar mails de acuerdo a medición. Si quieren que veamos casos puntuales, si quieren que veamos algún problema de medición, porque muchas veces también hay medición, tienen medición correctamente, pero la campaña capaz está mal configurada o mal enfocada, porque esa conversión que crearon, y acá también es importante, una cosa es crear la conversión y otra cosa es asignárselas bien a una campaña. O muchas veces le pueden asignar varias conversiones, o a la campaña que sea, por ejemplo, de heladeras o de guitarras, yendo al caso de Santi, que es la conversión sea de solo guitarras, no involucrar otro producto, por ejemplo. Al menos que una campaña esté yendo a muchos productos, y ahí sí, que la conversión sea de compra en general. Pero sepamos que si tienen varios formularios, por ejemplo, y hay campañas separadas por formularios, la idea es que cada campaña apunta a determinados formularios. Bueno, eso también hay que chequearlo. Por eso, si les dejamos este mail para que nos escriban, lo revisemos, y un poco también setear con ustedes, que lo mencionamos, setear expectativas respecto a nosotros. No somos programadores.
O sea, la realidad es que podemos ayudarlos, podemos darles una mano en identificar, podemos darles una mano en intentar etiquetar mejor los sitios o ver cuál es el problema, pero ya si es algo muy complejo, realmente hay necesidad de un programador, un webmaster. Y que siempre vamos generalmente se arranca con GTM, con autoetiquetados y todo, pero si la empresa se va complejizando y se va haciendo un monstruo, por así decirlo, les recomendamos invertir siempre en programadores, les recomendamos invertir siempre en gente que esté dispuesta a tocar tecnología, porque esa gente va a dar información. Y termino el webinar con lo mismo que dijimos antes, la información es poder. O sea, realmente inviertan en ese tipo de recursos que son súper importantes. Tenemos una pregunta. Sí, Abrimos el canal de preguntas. Hay una sola por ahora. Hay otra de Gabriel Barreras, el sí. primo, de alguna forma. La primera es de Vanina, que dice, ¿cuál es la función del conversion linker? La función del Conversion Linker, te lo diría que es una herramienta interna de Google, como para no confundirte, que es necesario hacerlo sí, pero es para que Google linkee mejor la conversión al usuario. O sea, lo único que genera eso es, ok, Vanina, a vos te pongo un código de que vos sos Vanina y que esta conversión terminó en determinada conversión y que los linkee mejor. Es lo único que hace. No hay una respuesta más compleja, simplemente ayuda a linkear mejor las conversiones a Google con las conversiones que están pasando en tu sitio. Después hay otro de el Sí, primo, lo de Gabriel. que ¿cómo hacen para medir el ingreso de las ventas? Ok, Gabriel, acá se complejiza un poco más, y acá es donde entra un poco lo que yo no quiero confundir. ¿Se puede medir el ingreso de las ventas? Sí, obviamente, se llama el valor de las conversiones. ¿Vieron que en una pusimos como asignarle valor, no asignarle valor, o asignarle un valor dinámico? Bueno, esto es lo que está hablando Gabriel. Es, mirá, cuando alguien entra a mi página y mi par de zapatillas sale $500, yo quiero que en la campaña, por ejemplo, me diga una conversión, porque fue un par de zapatillas vendido, y dentro del valor de conversión diga $500. Si entiendo bien esa pregunta, Gabriel, se puede, obviamente, involucra un poquito más temas de, yo te diría que un webmaster directamente, porque no te quiero complejizar, pero necesitas data layers. Si vos tenés data layers dentro de la programación de tu página, en Google Tag Manager vas a poder meter una simple palabra de las data layers que tenés en tu página para levantar y traquear justamente ese valor. Perdón, quiero agregar algo ahí. ¿Por qué de repente es importante medir el ingreso de las ventas? ¿No? Porque si vos sos un e-commerce que vende desde teléfonos celulares hasta, no sé, fundas de celulares, vos después con esa información vas a entender, bueno, no es lo mismo para mí vender una funda de un celular que vender un celular porque los ingresos que me están llegando son totalmente distintos. Entonces vos después, por ejemplo, podés armar campañas para ese tipo de productos que a vos más valor te devuelve, ¿sí? Más retorno de inversión te genera. Porque vos, para generar el mismo retorno de inversión en ambos productos, por ejemplo, vos con 2 teléfonos tal vez ya estás recuperando la inversión, pero vos tenés que vender, por ejemplo, 20 fundas para que el retorno sea bueno. Entonces, es importante saber esa información, no solamente para saber cuánta plata estás generando y estás haciendo, sino también para tomar ese tipo de decisiones después. Bueno, ¿qué me conviene? ¿Qué tipo de campaña me conviene generar? ¿Qué tipo de productos me conviene mostrar? O sea, me gustan las preguntas porque están yendo más allá de la medición, de los conceptos básicos, pero las campañas se pueden optimizar por ROAS, el retorno a la inversión publicitaria, o sea, directamente. Pero involucra un poco lo que dice Gabriel de medir esas ventas, de ese ingreso y ese valor de ventas. Después tenemos una pregunta más de Guillermo que nos pregunta, ¿podría enviar la grabación del webinar? Nosotros vamos a subir las grabaciones a nuestro canal de YouTube, pero de todas formas te invitamos a que nos escribas y te podemos enviar la grabación. Hay que esperar un poquito tiempos de edición, nada más. Vamos a tardar un poco, pero sí, con gusto. Gabriela, ¿por qué se inactivan las etiquetas de conversión en Google Ads luego de configurarlas en el GTM?
te puedo pedir si podés, no entendí muy bien la pregunta, o sea, no No, deberían yo estar, tampoco. no deberían estar, una vez que utilizamos el GTM y las publicamos, acuérdense muy bien de publicarlas, porque si no las publicamos, nunca van a estar activas. Y una de las formas, a ver, yendo un poquito a la pregunta, es, una de las formas de que en nuestra columna de conversiones figure que registra conversiones es hacer la vista previa. Vieron que en la vista previa se nos abrió la página y nos iba mostrando a medida que navegábamos qué estaba pegado y qué no estaba pegado, y qué se activa y qué no se activa. Bueno, eso lo que hace es validar tu etiqueta. Por eso les recomendamos mucho hacer la vista previa y navegar y hacer que se dispare la vista previa. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Al momento de una compra, que generalmente también es una traba, realicen una compra ficticia. O sea, abran lo que es vista previa, realicen una compra ficticia para que se dispare y para llegar a la página de destino de, por ejemplo, gracias por su compra. ¿Ok? Háganlo, porque eso es lo que activa tu etiqueta. Es decir, ok, Santi Junior, ustedes acaban de validar la etiqueta al realizar una compra de mentira. Y al mismo tiempo, eso lo que genera a ustedes es, qué bueno, mi etiqueta se disparó concretamente. ¿Por qué? Pues mucha gente es como, bueno, yo sé que la página cuando alguien compra termina en thank you. Voy a pegar la etiqueta y chau. Lo que va a pasar después es, capaz la etiqueta no levanta, capaz no tiene métricas, capaz tarda un poco en validarse. Entonces, con este proceso ustedes lo validan rápido, chequean que esté bien y que no tiene ningún problema de Sí, etiquetado. Ahí lo que puede generar esto, y termino y te dejo, Santi, es, si hacen cambios en la web, ténganlo en cuenta porque puede afectar etiquetados. O sea, puede afectar sus campañas de Google, puede afectar de que el GTM no esté, de que lo borraron, de que, por ejemplo, el trigger no esté. Chequen todo eso porque también es un red flag. sí, y justo conectándolo con eso, lo que se refiere, Gabriela, es que luego de transcurrir un tiempo pueden aparecer como inactivas. Aparecen como inactivas, puede ser o porque no estás generando ninguna venta, lo cual si vos estás haciendo campañas para que se generen ventas es raro. Lo que nosotros nos pasa en esos casos es que debe haber algo que pasó con el etiquetado que no se está llegando al supuesto trigger, se está llegando, se está cumpliendo la condición, pero el trigger no se está disparando. Entonces ahí es cuando volvemos a revisar, nos volvemos a meter a Google Tag Manager para ver si realmente se está disparando de manera correcta y solucionar ese tema, porque es lo que normalmente pasa cuando aparece como etiqueta inactiva. Si vos estás generando, o sea, no se pone inactiva porque no se dispara un montón. O sea, si vos estás haciendo campañas de Google para que eso se dispare, lo que más seguro, lo que seguramente pasa es que se disparen. Así que, porque estás invirtiendo para que eso suceda. Entonces, normalmente pasa eso, porque debe haber algún error a la hora de hacer la condición o de configurar el trigger. Sí, les recomendamos mucho hacer la vista previa y ver que el trigger o la conversión pase arriba, cuando dice not fired y fired, que pase arriba una vez que terminan todo el proceso y estén validando que funciona. Si no hacen eso, sí hay que esperar un tiempito para que se autovalide sola, que no lo recomendamos, digamos. Y después dice, ¿y cómo puedo hacer para darme cuenta que una etiqueta en Google Ads está inactiva, ya que no se envía ningún tipo de notificación? Bien, Mira, a ver, voy a ver si puedo salir de entra acá. ahí sí, a Google Ads. Vamos a hacerlo un poquito más. Generalmente la columna que te va a determinar si está inactiva es esta. O sea, cuando dice acá Gabriela, el estatus es unverified, quiere decir que no hicimos la vista previa, que no se verificó que se dispare el etiquetado, y por eso acá en el estatus nos va a salir unverified. Y cuando ustedes cliquean troubleshoot, les va a salir esto. Entra al Tag Assistant, conecta a tu sitio, realiza la acción y fíjate si se dispara. Eso es lo que se te va a tirar en el troubleshoot. Si no, acá en status dice no, not record, registra conversiones o recording conversions. Cuando dice eso, es que está todo ok, es que está bien. Uh-huh. Y cuando dice not recording conversions, quiere decir que está midiendo, pero no hay una etiqueta, o sea, la conversión no se está disparando lo suficiente como para. Está siendo inactiva porque, por ejemplo, nadie está comprando, que también puede pasar. O sea, la etiqueta está bien medida, simplemente te está diciendo no hay actividad.
la etiqueta no se dispara, y cuando te pares arriba de eso, te va a decir la descripción de generalmente, mira, tu etiqueta no se activa hace 7 días con mucha frecuencia, por eso dice no verificada. Pero les Sí. recomendamos ver el estatus, generalmente. Ah, esa es la manera que, o sea, no hay una notificación, pero entrar acá, esa es la Claro, manera de verlo. Normalmente pasa que, ¿por qué terminás entrando acá? Porque vos de repente estás viendo tu campaña y ves que hace 2 semanas no tenés ninguna conversión. Lo primero que tenés que hacer es entrar acá a ver en qué estatus está y ver si es una cuestión de medición, si es una cuestión de que realmente nadie te está comprando, si es una cuestión de que estás haciendo un montón de esfuerzos y estás invirtiendo mucho, pero de repente no está comprando nadie, es raro. Ahí es cuando vas a ver si hay un problema de medición. Si no estás haciendo nada, simplemente prendiste una campaña de search y no te está comprando nadie, y puede ser que esté todo bienvenido, pero te está faltando más esfuerzo en la parte de awareness, en la parte claro. de interés, para que llevar a esa gente a que te googlee. Porque solo con anuncio de search es muy difícil generar ventas. Capaz generas un par, pero no generas un montón. Bueno, Así que nada, nos sí, pasamos unos minutitos, de vuelta los invitamos a que nos escriban para ver los casos puntuales. Gabriela, Antonio, te contesto rápido si querés. ¿Puedo asignar conversiones puntuales a medir por campaña? Sí, se puede, y es más, uno de los problemas a sumar a lo que dijo Santi es, chequé muy bien que la asignación de la conversión esté a las campañas correctamente puesto, porque una cosa es hacer campañas de maximizar clics o campañas de conversiones hacia todas las conversiones, y otra cosa es ir puntualmente a una conversión, ujú. que también es fundamental. Pero bueno, Eso se configura, perdón, desde Google Ads. Lo que tenés que, o sea, por ejemplo, vos, una campaña de e-commerce, vos querés que se dispare la mayor cantidad de veces el trigger de compra. Entonces, si vos dentro de la campaña no solamente estás apuntando a compra, sino que también estás apuntando a tu cart, a todo, a page view, a todo, la campaña no va a entender cuál es el objetivo más valioso. Entonces, eso lo puedes configurar a la hora de configurar la campaña. y última, Luisa, nos pasamos un ratito, pero está bueno. Luisa, está buena tu pregunta porque es un grave error que comete todo el mundo de decir como, mira, yo tengo medición en Analytics, por ejemplo, pero no tengo en Google Ads. Bueno, la medición de Analytics es totalmente distinta a la medición de Google Ads. Analytics es la madre, por así decirlo, de la recolección de información de todo tu sitio web, no solo de Google, sino que de todos tus sitios web. ¿Qué está pasando? Analytics te va a decir eso. Y Analytics tendrías que tener medición para medir lo que está pasando también en estos eventos. O sea, yo en Analytics también tendría que generar medición y medir los eventos que quiero medir. Por ejemplo, medir el evento de llegar a la página de éxito, medir el evento de compra, también debería ser un etiquetado. Y por otro lado está el etiquetado de Google Ads, que es lo que acabamos de hacer, que lo que nos va a permitir es optimizar nuestras campañas, ver si nuestras campañas nos fue bien, muy bien, mal, dónde mejorar, ver los públicos, pero son dos etiquetados distintos, ¿ok? Si tenés el de Google Ads, vas a tener que hacer el de Google Analytics. Creo que eso contesta un poco tu pregunta, y Ujú. generalmente mucha gente nos dice, no, mira, Google Ads no tengo medición, pero, o nos dicen, sí tengo medición, pero en realidad la tienen en Analytics, no la tienen en Google Ads. Recomendamos que hagan medición de conversiones a través de Google Ads, porque van a poder optimizar las campañas, que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial aprenda con el tiempo, van a mejorar sus campañas con el tiempo, van a saber qué campañas les va mejor. O sea, no se guíen solo por Analytics, aunque es muy importante, obvio, pero tengan medición en ambos. Bueno, nada, nos pasamos 4 minutitos, pero les agradecemos un montón el tiempo. Espero verlos en los próximos webinars. Y de vuelta, los invitamos a escribirnos. Los invitamos a escribir a Santi o a mí, a ese mail que les pasamos, o en su defecto, si nos conocen, nos pegan un llamado y los ayudamos para ver sus cuentas puntuales. Genial. Así que nada, Bueno, muchas gracias. chao Santi, muchas gracias. Adiós. Nos vemos.